A quienes nos tocó Sinovac. ¿Eh? Estuvo complicada la agenda. Sí, arrancó compliquetti, pero hoy ya estaba bien y todo funcionando. Bien, muy buenas tardes para todos, bienvenidos al programa de hoy. Seguimos con el vivo en la tarde de la tele. Con Esta Boca es Mía y vamos a estar conversando de dos temas diferentes. El primero tiene que ver con esta reunión que ya tuvo el mandatario, Lacalle Pou, el presidente, con quien dirige hoy la fuerza política, por lo menos temporalmente, hasta las próximas elecciones internas del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich. Vamos a repasar el tape y después analizar qué se desprende en los hechos y en lo simbólico de esta reunión. A ver. Bueno, fue una reunión muy cordial. El tema central era el contribuir a establecer puentes de diálogo y compartimos una preocupación por evitar las grietas en la vida política nacional. Ese fue el tema central en un contexto donde nos esperan, tenemos por delante en el país una agenda política compleja y días difíciles para el país, donde cuidar entonces lo que son los valores centrales de la vida democrática es muy importante, más allá de la vehemencia, la pasión y el debate político en los distintos ámbitos y de la propia agenda cotidiana que lleva a veces a defender con vehemencia posiciones o hacer las críticas con mucha energía. Pero por encima de eso, el tema central, que fue lo que conversamos, es el evitar las grietas, el evitar crispar el ambiente político. Es necesario seguir haciendo los esfuerzos para que la población vea la política, los partidos como herramientas al servicio del país y fortalezca, que sigan fortaleciendo la democracia que estamos construyendo. Aprecié el gesto del presidente de haberme invitado, es un paso que me parece es un mensaje a la población y esperemos que sea un primer paso y que pueda ser profundizado, que marque un camino en medio de la agenda política difícil y compleja que tenemos por delante. Bueno, muy bien. Además de lo que tenemos aquí en tape, también le hizo una entrevista muy buena a César Bianchi en Montevideo Portal a Ehrlich, donde yo anoté un par de cositas que me gustaría compartirlas para tener un punto de partida nomás, ¿no? Una de las frases que me pareció muy importante, vieron que es muy conciliador él en su forma, ¿no? Planteaba o decía en la nota que una de las cosas que había aprendido en sus experiencias como político, cuando fue intendente, fue ministro de Cultura, ¿no? Y bueno, y ahora en esta nueva rueda que le toca, dice eso, el manejo de los tiempos. Que todos los compañeros que han desempeñado tareas de gobierno a nivel que sea, estamos apurados por un reloj que va pautando el tiempo que nos va quedando para hacer las cosas. Si tomamos eso aislado, no necesita demasiado contexto, es súper válido y se puede traspolar a muchísimos escenarios. Pero no me parece que sea menor en este contexto puntual, ¿no? Donde a la nueva administración la corrió con el poncho una pandemia, donde fue como que tierra no firme tanto para el oficialismo como para la oposición. Y hoy en día ya se está hablando de que está todo el mundo haciendo campaña para el 2024. Entonces me parece que teniendo eso en consideración o como punto de partida, no me pareció nada menor esa frase que, insisto, es a César Bianchi a Montevideo Portal. ¿Qué sacan ustedes en limpio? Insisto, en lo tangible y en lo simbólico. Alfredo. Interesante la jugada de Lacalle Pou, que automáticamente nombran a Ehrlich coordinador. No es presidente, es coordinador. Sí. ¿Ah? Y es provisorio aparte. Llega hasta diciembre. 5 de diciembre, te digo más. Claro. En la práctica lo que es Ehrlich es un vocero del frente, más que otra cosa. No tiene peso político. La mesa, la dirección política va a estar en ese grupo con representantes de los grupos que tienen representación en el Senado. Sin embargo, cuando le preguntaron en La Nación al presidente Lacalle Pou qué era el Frente Amplio, él dijo no saber qué era el Frente Amplio. Sí, Sin embargo, vaya reconocimiento al Frente Amplio
Y no a cualquier integrante del partido, sino a Ehrlich. Claro, él dijo quién es aparte, no dijo solo qué es, sino quién es. Y en aquel momento es verdad, quién es. Hoy, evidentemente, llama al coordinador, jugada rápida, automáticamente lo pone como interlocutor. O sea que, desde ese punto de vista, la calle, con olfato político, dice, vamos a ver qué hacemos con este. ¿Y eso es bueno para todos, para algunos, para pocos o para muchos? El tema es que es una cosa provisoria, insisto, Ehrlich es provisorio, no tiene peso político específico y es transición, ¿tá? Hasta que se elija el presidente o la presidenta del Frente Amplio en diciembre, que todavía no está definido cómo ni de qué manera, etcétera, etcétera. Pero me parece que Ehrlich es realmente es lo más parecido que yo conozco al caballo de Artigas, es decir, no te va a patear pero tampoco te lleva a ningún lado. Es decir, es una cuestión, me hace acordar a Brovetto, siendo presidente. Brovetto era también una cosa híbrida, así que en definitiva, al no tener peso específico propio y no tener, es decir, va a cumplir una función bien, 6 meses, está bien, muchas gracias, abrazo, medalla y beso. Entonces es el candidato ideal para la estrategia de tender puentes y comunicación por parte del oficialismo. Si realmente va a haber un puente real, porque no te olvides que ahora empieza la campaña contra la LUC. Y a favor de la LUC, o sea que los puentes van a estar medios tambaleantes, ¿no? Venían voladitos. Sí, ahora van a empezar a moverse desde los cimientos, entonces yo qué sé, está bien, hay que dejar que pase el tiempo y ver qué pasa y llegar a ver... Era importante que se reuniera el presidente con... perdón, pensé dos cosas que me parecen importantes, sí. Yo rescato dos cosas positivas, porque yo no veo, no es todo negativo, parece que yo fuera muy negativo con Ehrlich, pero hay dos cosas que dijo que son positivas que casi nadie lo ha dicho dentro del Frente Amplio. Él habla de 2 palabras que me parecen importantes. Soberbia y burocracia. Como no, los mandó al purgatorio, como Dante a los soberbios. O sea que eso es una cosa que chapó, me parece que estuvo bien, y que el resto de los compañeros del Frente tomen nota de eso, porque casi ninguno habla ni de soberbia ni de burocracia. Yo creo que los dos están muy presentes y están parte de esa autocrítica que todavía estamos esperándola. Si te he visto no me acuerdo, ¿no? ¿Dónde está? Bien, ¿por acá? Fernando. Sí, habló de desgaste también, desgaste, soberbia y burocracia, fueron los 3 elementos que manejó como parte de esa autocrítica, pero Ehrlich dice que están manejando la autocrítica y que están recibiendo... Sí, y de una manera especial, no frecuente. Lo resaltó especialmente, que están recibiendo de todas las... O sea que aparentemente... Como una forma particular o especial de ellos de hacer autocrítica. Aparentemente hay un proceso de autocrítica en la interna Frente Amplio que no se conoce, pero está. Yo con respecto a la pregunta que hacías sobre la relatividad del tiempo, que fue el concepto que manejó Ehrlich ahí cuando le preguntan por su gestión en la Intendencia, y él le preguntan, ¿hizo todo lo que quería? O hizo, bueno, y habló de la relatividad del tiempo. Y vos decís, y está bien, tiene que ver con el gobierno de la calle, es por 60 meses, lleva 17 ya, es el 30%, se gastó el 30% en el manejo de la pandemia y en alguna cosa más. Y la pandemia condicionó el resto del porcentaje que le queda. Y en una LUC que está cuestionada, o sea, un gobierno que seguramente se le cambió absolutamente todo el libreto con el que entró el 1 de marzo, sin ninguna duda, y que no tiene menos problemas. Yo creo que la reunión de ayer es, desde el punto de vista republicano, es absolutamente un formalismo, y me parece correcto que se realice. La calle tenía muy mal relacionamiento con Miranda, ya prácticamente no tenían diálogo ninguno. Seguramente, yo no lo sé, pero a la calle no le caía bien Miranda por sus declaraciones y a Miranda no le caía bien la calle, o Miranda se perfiló de determinada manera enfrentándolo en aquel video, respétese, que salió muy circunspecto el presidente del Frente Amplio de entonces. Y yo creo que esto es una buena señal. Para mí, solamente eso, ¿no? Una buena señal. Esto no va a cambiar nada, el clima de confrontación, ni todo ese buen espíritu que se le aplica sobre evitar la grieta. La grieta pasa por otro lado. La grieta pasa por abajo, más que por arriba, más que por la militancia. Bueno, más que por la dirección. Sí, pero sabes que también en esta misma nota, seguro que también lo leíste, hace una reflexión interesante cuando habla de cómo se construyen personajes, personas, instituciones, partidos políticos, desde los medios de comunicación. Y que muchas veces después nos quedamos ahí encasillados en esa percepción, en esa construcción, que no siempre es la totalidad, ¿no? Es apenas una arista
no suma a veces hacer ese ejercicio y lo hacemos todos, ¿no? Sí, pero eso creo que no va a cambiar. Y la perspectiva de... Yo toda la entrevista de Ehrlich a mí me suena como muy romántica, como muy idealista, como muy naif. Y la realidad pasa por otro lado. La realidad es mucho más barrosa. Se compite mucho más en la cancha de barro. Ehrlich no es un político clásico. Hizo política, pero no es un político. Ehrlich es un científico. Exacto. Ehrlich es un científico que hizo política. Fue intendente, fue ministro de Cultura. Hoy está interinamente en la dirección del Frente Amplio por un periodo de 5 meses. No en la dirección, es una coordinación que va a ser entre los grupos. Él dice que va a asegurar la coordinación de los órganos de dirección hasta la elección del 5 de diciembre. O sea, yo no entendí mucho qué quiere decir esto, asegurar la coordinación de los órganos de dirección. Es tratar de evitar que se peleen y estar como una figura contemporizadora, me parece que es eso. Yo creo que el presidente hace bien en convocar a Ehrlich y reunirse y tener una conversación. Y me parece que hace bien Ehrlich también en las declaraciones. Luego, a mí me parece que es lo que debe ser. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa después de deber es lo que ser, es. ¿esta reunión debía tener lugar? Sí, para mí sí. Para mí está muy bien. Bien. ¿Ale? Sí, vos hiciste la pregunta hace un ratito si esta reunión era importante que ocurriese. Y yo ensayé una respuesta a propósito de esa pregunta y es, yo de verdad, si no hubiese ocurrido, juguemos, ¿no? Vamos por el opuesto. Yo no diría que se hubiese generado un vacío, ¿se entiende? Claro. Sin embargo, es muy bueno que haya ocurrido, que son cosas distintas, ¿verdad? Y a mí me parece que está lleno de... Coincido en general con los compañeros que se trata del ámbito formal y simbólico, que no es el ámbito que lo resuelve todo, pero es un ámbito donde las cosas siempre es bueno que ocurran. Y desde esa perspectiva me parece primero y principal, por la iniciativa y por la investidura, la acción del presidente Lacalle en solicitar la reunión. Y segundo, el tono, bueno, por supuesto, va de suyo, aceptarla por parte del coordinador del Frente Amplio y además el tono con el que, a propósito de la reunión, se dirigió a los medios y a través de los medios a la ciudadanía. Me parece que es una buena señal a propósito de los temas que nos tocan vivir y a propósito de lo que representa cada uno, porque si bien es cierto lo que dice Alfredo de ciertas características que exhibe Ehrlich, pero esas características que en cualquier otro contexto pueden hablar de debilidad, en este contexto y para la función que tiene son de fortaleza. Así que me da la sensación como que está bien elegida. ¿O qué tal hablar de oportunidad o no oportunidad? Para el rol que le toca jugar de aquí a algunos meses, me parece bien. Y justamente eso me parece que queda más o menos claro luego de la reunión con el presidente. Así que desde ese punto de vista me parece saludable todo. Hay un asunto, el otro día por otro tema lo esbocé, que creo que alguna vez deberíamos abordar, que la expresión grieta, el otro día estaba Selvita también justo, la expresión grieta goza de, es como un poco contradictoria, ¿no? Porque es como un gran oxímoron. Por un lado, goza de muy mal marketing, pero parece que todo el mundo anda con ganas de, ¿no? Entonces hay una contradicción implícita interesante a analizar. Cuando hablamos de grieta como indisoluble chance de que diferentes se pongan de acuerdo, obviamente en el marco del funcionamiento democrático republicano es una mala nueva. Ahora bien, si cuando hablamos de grieta estamos hablando de las legítimas, y agrego yo, necesarias diferencias políticas que se tienen que expresar en libertad y en democracia, ideas distintas que expresan intereses distintos de la sociedad, a mí me parece que es buena. Selvita. Bueno, primero yo celebro la reunión esta que se realizó. La celebro por dos razones. Una porque es un gesto que me parece muy acertado de parte del presidente de la República hacia la fuerza que, les guste o no, es la fuerza mayoritaria como partido político. Si nosotros vamos a los votos, prácticamente el país está dividido en dos grandes grupos. Entonces, me parece que es necesario que haya diálogo, porque estoy convencida de que de esta situación que tenemos, que va a ser una situación difícil, la que vamos a tener que afrontar, o salimos todos juntos o no salimos. Esa es la primera conclusión que yo saco, lo que no quiere decir que no haya diferencias y no haya críticas que haya que hacer a la conducción del gobierno actual. Yo no lo voté a Lacalle, pero tampoco quiero que le vaya mal por una mezquina
si se quiere, cálculo de que si le va mal a este gobierno, nos va mal a todos. Entonces, me parece que todo lo que se abone en función de que haya acuerdos, de que haya puentes, de que haya diálogo, que haya apertura y se escuche oreja, me parece que ayuda a esa cuestión de, bueno, tratar de sacar el país adelante en beneficio de todos. Y creo que Ehrlich efectivamente va a hacer un buen papel. Yo le hice entrevista y me gustó mucho también la última frase, la última pregunta que le hicieron sobre si el Frente Amplio actual es feliz. Y yo creo que es una muy buena pregunta del periodista. De verdad, me parece que es una pregunta que hasta a veces hasta uno lo descoloca. Porque si el Frente Amplio no hace la autocrítica que debe hacer, que la merece y la debe, y si el Frente Amplio no logra zanjar ciertos problemas que tuvo durante sus 15 años de gobierno, a los que agrego que fueron 15 años de claros y de oscuros, pero también de muchos claros, de muchas cosas positivas que se hicieron en este país en esos 15 años y de avance del país en una dirección, va a sufrir mucha gente de infelicidad. Y creo que siendo infelices no logramos un Uruguay mejor. Entonces me da la sensación de que esa pregunta se la tiene que hacer el Frente Amplista, pero también se la tiene que hacer el gobierno, en el sentido de, ¿estamos realmente conformes? ¿Está el gobierno también actualmente conforme con cómo está gestionando la actual situación del Uruguay? Porque en eso nos va la vida a todos. La vida, digo, la felicidad de todos en general. Entonces, bueno, bienvenida, repito, la iniciativa de la calle, bienvenida a las expresiones de Ehrlich, bienvenido el sesgo de que hay que tener más humildad y menos soberbia, y creo que eso vale tanto para el Frente Amplio como para el gobierno, que en algunos momentos ha sido soberbio. Y bueno, y esperemos a ver qué pasa que en este diálogo que recién se inicia. ¿Ha sido soberbio el gobierno? Yo creo que ha sido soberbio. Es tan subjetivo, depende cómo lo interprete cada uno, las acciones del gobierno, qué sé yo. Obviamente que quien está en contra del gobierno desde todo punto de vista y que además está todavía con una matadura ardiendo, cualquier actitud le va a parecer soberbia. A mí lo que me parece que más allá de las subjetividades, habría que ponerle algún número a las cosas, ¿no? Habría que ponerle hechos. Como decía Martínez en campaña, hechos, no palabras. Y yo creo que acá hay algunas cosas que a pesar de la pandemia y a pesar de la situación en la que nos encontramos, hay algunos números que son hoy altamente favorables. El número de la seguridad, los números de la seguridad, altamente favorables. El aumento de la nafta. Espera, ya voy a llegar. Favorable. ¿Me dejás terminar? Bueno, veo que ¿Me dejás terminar con un poco de respeto? Si podés tener respeto por alguien. Yo va te respeto. Yo te agradezco. A ver, Los números de la seguridad, en principio, el crecimiento de las exportaciones. Hay que verlos. Estamos un 39% por encima del 2020, pero un 14% por encima de las exportaciones de 2019, para comparar años sin pandemia. Estamos con la tasa de desempleo más baja desde febrero del 2020, es decir, este gobierno asumió con una tasa de desempleo y hoy la tasa es mejor a la que asumió el gobierno. Los números de la pandemia, de la vacunación, nos ubican en los mejores lugares del mundo. Los números de la pandemia nos ubican en un lugar extraordinario. Es decir, yo creo que ha pasado 17 meses de gobierno y que se han logrado cosas y que hay un país funcionando y hay un país en marcha que está pronto para disparar. O sea, ¿actuó con soberbia o no? Eso es absolutamente subjetivo. Para mí, Vázquez era un soberbio. Y bueno, sin pero embargo, acá sin embargo para otros Vázquez era amado. Bien, está, pero para mí Vázquez era un soberbio. Soberbia no pasa por Astori los era el rey de los soberbios. Es parte de la crítica que hace Ehrlich. O sea, para calificar de soberbia es difícil, porque para mí lo que puede ser soberbio, para Andreoli puede no serlo. Estamos en subjetividad. Bien. En las cuestiones objetivas, en los números, hay un país funcionando, hay un país en marcha, hay un país con números mejores que los que tenía. Es verdad, el precio de la nafta, la verdad. Lo que también es cierto es que el petróleo aumentó un 60% en un año, y si no aumenta la nafta, hay una pérdida de ANCAP de 60 millones de dólares. Es decir, lo que
podés no perder con el bolsillo en el surtidor, lo terminás perdiendo después cuando hay que ponerle plata a ANCAP, como le pasó al Frente Amplio, cuando hay que ponerle 1000 palos a ANCAP para solucionar los problemas de ANCAP. O sea que Bien. es un engaña pichanga. ¿Alguien más puede hablar? Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta, por supuesto, seguimos. Ya venimos.